Presento un saludo muy especial. Somos estudiantes de la Universidad Militar Nueva Granada. Estamos cursando una materia que se llama Ideas Políticas bajo la dirección de nuestra docente Maiden Yolima Solano Jiménez y hoy hablaremos sobre el nacimiento de la política moderna. Estaremos interviniendo mi compañero Camilo Andrés Bermúdez, mi persona, Johan Javier Perdomo Martínez, y terminaremos con Andrés Felipe Castillo Vela. Así que en un momento nos estaremos viendo. El pensamiento político del Renacimiento y sus principales expositores. El Renacimiento surgió en Europa entre los siglos XV y XVI. Representó una profunda transformación cultural, científica y filosófica que rompió con la visión teocéntrica de la Edad Media en el ámbito político. Este periodo marcó el nacimiento del pensamiento moderno, al desplazar la autoridad divina que se tenía en esa época como fundamento del poder al ser humano, la razón y la experiencia histórica en el centro de la reflexión política. El pensamiento político renacentista abrió paso a nuevas formas de concebir al Estado, el poder y la relación entre gobernante y los gobernados, sentando las bases de la ciencia política moderna. El contexto histórico del pensamiento político renacentista fue durante la Edad Media, como ya lo había dicho. La política estaba estrechamente vinculada a la religión. Se consideraba que la autoridad provenía de Dios y que los reyes gobernaban por derecho divino. Sin embargo, el Renacimiento trajo consigo el humanismo, que colocó al hombre como medida de todas las cosas, el racionalismo y la observación empírica, que sustituyeron la fe como fuente del conocimiento, la crisis del feudalismo y el surgimiento de los estados modernos, el declive del poder de la Iglesia y el ascenso del poder secular. Estos cambios promovieron una nueva manera de pensar la política como un ámbito autónomo, independiente de la teología. Durante el renacimiento de la política moderna, en la política, ella empezó a desligarse del pensamiento religioso y de lo moral. Aquí en ese momento, en la Edad Media, donde se creía que el poder provenía de Dios, que todo debía de ligarse a la divinidad, que todo tenía que ser una responsabilidad divina, el pensamiento empezó a tener una transformación. Incluso ahí empezó a renacer una visión secular, una visión en donde la política debía de analizarse tal y como ella es, desde la realidad y no desde los ideales religiosos. El hombre pasa a ocupar todo el poder dentro del pensamiento político y el gobierno se entiende como una tarea práctica basada en la experiencia, en lo que tiene cada visión del ser humano desde la naturaleza humana. Aquí es donde aparece el pensador Nicolás Maquiavelo. Él incluso se conoce también como el padre de la política moderna. Él es uno de los pensadores más importantes. Incluso dejó una obra que se llama El Príncipe. Ahí Maquiavelo propone observar la política desde una manera diferente, desde una manera distinta, tal y como ella es. No como debería de ser, sino que para él el gobernante o el príncipe debe actuar guiado por la razón. Eh, es decir, por lo que garantice la estabilidad y la conservación del poder, incluso si eso merita ir de un lado de lo que en la Edad Medieval se creía que era seguir eh, lo tradicional, que era mantenerse en lo religioso y lo moral. En este marco, él marca una visión medieval diferente, donde la política deja de un lado sus valores religiosos y él incluso mantiene y sostiene que el fin justifica los medios, siempre que su fin sea mantener el orden y la seguridad del Estado. Es fundamental tener en cuenta que él tenía un pensamiento sobre la virtud. Él no la tenía bajo lo moral, sino que él tenía una visión diferente sobre que le podía dar la capacidad al gobernante para actuar con decisión,
con inteligencia y fuerza para adaptarse a cualquier circunstancia. Esta virtud defendía o debía de enfrentarse a la fortuna, que representa la azar de los imprevistos de la vida. Un buen príncipe o un buen gobernante no se deja dominar por la fortuna o por cada circunstancia que se viene, sino que las enfrenta con habilidad y con carácter. Él, Maquiavelo, separa la política de la religión, pero él también comprende que la religión puede darle un instrumento de control social bajo cada una de las circunstancias que se vienen en el Estado. Sostiene que el Estado debe de ser laico y que el gobernante no necesita ser moralmente bueno, sino eficaz. En cuanto a las cualidades del príncipe, Maquiavelo da unas recomendaciones. Dice que debe ser prudente, fuerte, que debe ser astuto, dice que debe de usar la fuerza o diplomacia, preferir ser tímido, eh, eh, dice que debe ser temido en vez de amado, para llegar y no llegar a ser odiado. Dice que evitar la pobreza incluso sin llegar a ser avaro, y usar la apariencia de la virtud para poder generar confianza al pueblo. En resumen, Maquiavelo transformó todo este pensamiento que estaba tradicional de una manera diferente para poder entender el poder. Con él, la política se convirtió en la técnica basada en la observación y la experiencia, independientemente de la religión y la moral. Este pensamiento dio origen al Estado moderno, un Estado soberano, fuerte y con autoridad sobre su territorio, que busca orden y que busca una estabilidad por encima de todo. Gracias a sus ideas, el Renacimiento marcó el nacimiento de la política moderna, donde hoy el ser humano y su razón y su capacidad y su acción para comprender cada situación se convirtió en el centro de toda reflexión del poder. Muy buenas tardes, clase. En este video vamos a hablar sobre algunos autores que son considerados muy importantes en la época del Renacimiento. Uno de los autores más principales es Nicolás Maquiavelo, el cual su obra pues, es muy reconocida, se llama El Príncipe, la cual él escribe en el año 1513. Maquiavelo siempre ha sido considerado como el padre de la ciencia política moderna y él en su obra como tal separa la política de la moral y la religión, proponiendo analizarla tal como es y no como debería ser considerada. También Maquiavelo defendió que el gobernante tiene que ser una persona astuta, prudente y eficaz, capaz de usar la fuerza y el engaño en caso de que sea necesario para poder conservar el poder y la estabilidad del Estado o de la nación. Por último, él introdujo el concepto de razón de Estado, en la cual pues él establece que el fin justifica los medios, el fin es la seguridad y el orden, y pues su pensamiento es muy realista y también pragmático, centrado más que todo en la eficacia para conseguir el fin y prevaleciendo sobre la ética. Por otro lado, también se puede resaltar un autor importante que es el señor Tomás Moro, en su obra principal, La Utopía, escrita en el año 1516, le presenta pues una visión ideal de una sociedad justa donde prevalece la igualdad y también la propiedad común. Él critica las injusticias y las desigualdades del sistema político y también económico en ese tiempo en que escribió su obra. Su pensamiento claramente refleja la búsqueda del bien común, la moral cristiana y, y también critica la corrupción política. Él representa el lado humanista de las personas, el lado moral del pensamiento renacentista y pues claramente su pensamiento va en contraste con el realismo del señor Maquiavelo, que es el primer autor del cual nosotros hablamos. Por último y no menos importante, también podemos destacar la importancia del autor Jim Bodin, en la cual pues en su obra pues se llama Los seis libros de la República, la cual pues escribió en el año 1576. En esta obra define por primera vez el concepto de soberanía como un poder absoluto
y pues también es un poder perpetuo del Estado. Defendió la necesidad de una autoridad fuerte y centralizada como tal para garantizar el orden del Estado. El pensamiento de este autor contribuyó al desarrollo del absolutismo, un absolutismo monárquico como tal en toda Europa, y pues también buscó un equilibrio entre el poder del soberano y pues las leyes naturales y divinas que se establecen en este mundo y pues en un estado. Ya podemos concluir pues que en el video nosotros podemos definir que el pensamiento político del Renacimiento como tal lo que hizo fue transformar de manera radical la comprensión del poder y pues también del Estado, ¿cierto? Al establecer esa diferencia entre política y religión, los pensadores renacentistas dieron origen a una nueva era de reflexión, una era de reflexión racional y práctica sobre el gobierno. Entonces, entre el realismo de Maquiavelo, el idealismo moral de Moro y la teoría de la soberanía de Bodin, se trazaron las primeras líneas que hoy entendemos como una ciencia política. Entonces, con eso, pues el Renacimiento no solo fue un renacer de las artes y pues de letras y ya, sino que el Renacimiento también fue el inicio de una modernidad política, donde el ser humano se convierte en el protagonista de su propio destino. Entonces, muchísimas gracias por ver este video y pues esperemos que tengan una excelente tarde.